Y si eso era cierto, lo que me han comentado, que ese sapo y otras formaciones es poderoso. Cuando vas a hacer ofrenda a ellos, te dan como milagro o sea, es cierto. Así. Sí, es cierto todo. Más arriba, más altura, se encuentra pues sapo petrificada o animales, personas petrificadas. Esa es una parte de la cascada. Se ve como escalones esas cascadas. Si vas hasta un poco más arriba todavía, son realmente varias cascadas. Miren, acá tenemos un letrerito que dice Mujer de Piedra a 350 metros. Más o menos estaría ahí arriba. Acá se puede notar. Traté de subir a la cabeza de la mujer petrificada, pero es complicado. No estoy seguro si es que estos fueron los músicos petrificados, los músicos de banda, de orquesta petrificados. Mientras bajaba, la figura convertía en sapo. O sea, se aclaraba más en figura de sapo. Desde este punto se nota mejor. Esas figuras, como el sapo, la mujer, es poderoso. Dice que cuando vienes a hacer ofrenda con algún pagapo, ofrenda a esas figuras, te cumple cualquier deseo. Hay gente que viene a hacer ofrendas. Sí, bien. Entonces te cumple deseos, de verdad. Sí. Al norte del valle interandino más extenso del Perú y en las montañas de la ciudad de Jauja, extrañamente se hallan personas y animales convertidos en piedra, y son muy poderosos, que cumplen los deseos que pidas, de tener dinero, casa, negocio, viajes, salud, entre otros. Y así el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Jauja y vamos a explorar y conocer este lugar extraño en donde hay animales, personas petrificadas, convertidos en roca, y se encuentra en las montañas, en el cerro del Valle del Mantaro. Esta vez madrugamos para poder visitar y subir el cerro de Jauja, ya que se encuentran en la parte más alta estas figuras. Y así hemos llegado al distrito o al pueblo llamado Paca. Aproximadamente nos tomó en una movilidad de Jauja de 30 o menos. Y esto sería la plaza de Paca. Y también podemos ver su jardín. Hay plantitas de variedad. Y este pueblo se encuentra debajo de esas montañas gigantes, miren. En la cima de esa montaña hay pueblos antiguos, casas antiguos de las culturas pre-incas como Xauxa, pero están destruidos y algunas conservadas. Pero para subir o para poder llegar a esa cima de esas montañas se necesita un buen físico y también tiempo. En la plaza de Paca podemos encontrar algunas atracciones, personajes o figuras que representan al pueblo de Paca. Uno de ellos sería pues esta indumentaria, y tenemos aquí otro indumentaria, un personaje con su respectivo ropa. Estos personajes o estas figuras representan al pueblo de Paca. No solo esto, allá al frente tenemos más personajes. Estos serían los personajes que también representa a este pueblo. Ahí podemos ver las figuras que cuando hay alguna actividad o fiesta patronal se visten de esta forma. No solo eso, aquí al frente tenemos también dos figuras con su respectiva indumentaria, y tenemos uno, y acá al costado tenemos otro. Los animales y las personas convertidos en roca se encuentran hacia mi espalda. O sea, en esas montañas, en esos cerros que ven arriba,
ahí se encuentra pues los restos petrificados. Así que vamos a subir hacia ese lugar para poder mostrarle lo que dice letritas ahí, Amajeya, Masúa, ¿no? Ese... Masúa no robar. Ajá, más. Mayuya, ¿qué será? No mentir, pues. No, mentiras, yo no sé, pero esta quechua no es. ¿Tú no eres de acá? Sí, soy de acá, pero la quechua es otro. Quechua de nosotros es de Sausa. Shausa, ajá. Es otro. Entonces no... Ese es dialecto. No usamos el legítimo cusqueño. Quechua y el chano. Ese es chanca, ajá. Quechua chanca es. Entonces, amaquella es no matarás, ¿no? Sería ocioso, no ocioso. Ah, ya, bueno. Ajá. No mentir. A no mentir es Luya. Sua es no robar. Sí, eso sí me acuerdo. Ajá, eso así es. Ese es quechua chanca, sureña. Ajá. Acá es la quechua shausa, no conozco mucho. Más o menos, ¿usted conoce su historia? Del sapo. Ajá, ese sapo y hay otras formaciones más. Es poderoso. Está la mujer hermosa, la mujer... Petrificada. Petrificada. Ah, idéntico. Idéntico. Y también me contaron, hay otra figura de orquesta, su personaje creo. Ahí está todas las orquestas completas, Ajá. la llamita. Y el indio dormido con el Cóndor 5 de Huertas han disputado su cariño, su belleza, para decir, de esa mujer. Y tanto era que se petrificaron todos. Ahí están animales y personas petrificadas. Claro. ¿Y el sapo? Creo que está por ahí también. También está el sapo, está abajo. Entonces eso representa toda la naturaleza. Y si eso era cierto lo que me han comentado, que ese sapo y otras formaciones es poderoso. Cuando vas a hacer ofrenda a ellos, te dan como milagro o sea, es cierto. ¿Ah, sí? Sí, es cierto todo. O sea, por ejemplo... Tienes que llevarle el pagar por las ofrendas. Ajá. Tienes que llevar, pues, frutas, ¿no? Bueno, de todo. Dice que todo el cosmos, la naturaleza, es un abuelo, ¿no? Un gentil. Le gusta la coca, el cigarro, la caña, los caramelos y la fruta. Esas son las ofrendas. Ajá, pero no vas a llevar todo, pues basta uno, le pides permiso nada más. Y entonces, como me comentas, esas figuras, ¿no? Petrificadas son poderosas. Cumple cualquier deseo que pidas. De tener carro, así, ¿no? Todo lo que tienes, que ellos son como seres, como, ¿cómo te puedo decir? Seres vivientes como un alma. Espíritu. Es... Pero imaginable, ¿no? Ajá. Y es cierto. Y te cumple cualquier deseo que pidas. Y muchas personas suben a esas figuras para que puedan cumplir su deseo, como salud, otros no, viajar, negocio, entre otras. Se van muy silenciosamente. En nuestro trayecto, otro pueblito más. Esto sería Pacapaccha, el pueblito que se encuentra en las alturas de la laguna de Paca o en las alturas de la ciudad de Jauja. Y más o menos en la quebrada de este pueblo se encuentra unas cataratas y cascadas increíblemente, ya que se encuentra en su época. Y ahorita vamos a pasar por ahí mostrándole las caídas de agua, y más arriba se encuentra pues las formaciones o figuras petrificadas. En nuestro camino se presenta otro atractivo, otra maravilla de la naturaleza, como las cataratas Pacapaccha, también las cascadas que se encuentran debajo. Y también podemos encontrar pozos hondos. Son dos pozos de acá abajo. Y esto sería el pozo de la catarata. Y se ve profundo. No es para cualquiera, para que pueda nadar. Si uno no sabe nadar, aquí fácilmente pueda que se ahogue. Es profundo. Vamos a comprobarlo con piedrita para que vean. A ver, con esto pequeño nada más comprobamos. A ver, se ve hondo. Así que catarata, esta maravilla se encuentra
muy cerquita al pueblo de Pacapaccha. Será por unos 5 minutos caminando desde el pueblo de Pacapaccha hacia la quebrada. Este se encuentra en la quebrada y más arriba podemos encontrar más maravillas naturales como cascadas. Se ve increíble. Y ahorita vamos a ir para ese lado para mostrarle las cascadas que se encuentran un poquito más arriba. De ahí más arriba, más altura, se encuentra pues las rocas petrificadas o sapo petrificada o animales, personas petrificadas. Se encuentran en las alturas de esa cascada, en las alturas de este pueblo. Y vamos a atravesar a las orillas del río que está bajando desde las alturas. Y así vamos a encontrar más cascadas y más cataratas. Ahorita no estamos en pleno lluvia o invierno. Falta todavía enero, febrero, marzo. Ahí se puede ver cantidad de agua. Y también con una gran caída las cataratas y las cascadas. Esto sería pues el río. Se ve poco, nada más el desemboque. Y vamos a encontrar más cascadas y más cataratas. Esto sería otra cascada que se encuentra en nuestro camino, en nuestro trayecto. Se notarán que ahora hay poca cantidad de agua, hay poca caída, ya que estamos al inicio del invierno, al inicio de lluvia, pero en pleno lluvia, en pleno invierno, aquí desemboca bastante agua y es muy peligroso acercar o venir solo una persona. Acá puede pasar muchas cosas, puede que te caigas, puede que te resbales. Y muchas cosas pueden suceder. Siempre es recomendable venir dos o más personas, pero para una persona es muy peligroso, no es recomendable. Las cascadas que le mencioné se encuentran a mi frente. Ahorita se ve poco de agua. Como le dije, no está en su temporada, en pleno lluvia, pero en esas fechas, en esa época, es una maravilla. Estas formaciones, estas caídas de agua, ahí está. Esa es una parte de la cascada, se ve como escalones, esas cascadas. Si vas hasta un poco más arriba todavía, son realmente varias cascadas. Es una maravilla ver en pleno febrero o enero, porque acá tiene bastante caída. Son formaciones pequeñas o caídas pequeñas. Mira, ahorita se ve de esta manera nada más, poquita de agua nada más. Y más o menos una parte de la cascada. Ahí tenemos su pozo, cascada, más allá miran un poquito de cascada, como tipo escalones. Y se llega hasta la parte más arriba. Y también más arribita nada más se encuentra pues un pueblito llamado Pichcapuquio o Pichcapuquio. Ahí se encuentran las rocas o las personas o animales petrificadas. Hemos llegado al pueblo llamado Pichcapuquio o Pichcapuquio en las alturas del Valle del Mantaro. Por acá el viento sopla fuertísimo ya que es altura. Más o menos esto sería su parquecito. Al de frente sería pues su casa comunal del pueblo. Y hacia mi izquierda estaría pues su capilla. Ahí tiene también, a ver, me parece que es jardincito. Y más o menos las formaciones se encuentran un poquito más arriba, hacia la izquierda, donde vamos a subir y aprovechar, ya que en la tarde parece que va a llover. En este pueblo podemos encontrar señalizaciones para no perder, que nos guíe también donde se encuentra alguna formación o sitios atractivos. Por ejemplo, miren, acá tenemos un letrerito que dice Mujer de Piedra a 350 metros, más o menos estaría allá arriba. Acá se puede notar. Y de todas maneras vamos a subir hacia esa formación, esa roca. Y también aquí adelante hay otro letrerito, Piscigranja. Me dice que 60 metros hacia la izquierda. Justo al frente tenemos Piscigranja. Así que procedemos a subir con mucho cuidado hacia la formación, hacia la mujer petrificada que se encuentra con su hijo. Desde la parte baja se puede notar que esta roca tiene en forma de una mujer cargado su bebé. Bien, estamos lejos,
y se nota. Ahí está la mujer. Y el sapo está más o menos hacia la derecha, pues este el otro lado. Y el otro, realmente son varias formaciones. La orquesta, las personas, seguramente están cerca. Ahorita vamos a buscar un lugareño para que nos guíen más o menos, pero no encuentro. Como es domingo, la gente sale de pastoreo, sale a la ciudad a hacer compras. Estamos cerca a la mujer con bebé convertido en piedra. Miren, estaremos a ver cuántos metros, unos 50 metros de distancia hacia la piedra. Y de acá se puede apreciar, a ver, de aquí más o menos. Sería de esta forma mejor. Miren, una señora cargando su bebé a la altura del pecho. Y me he dado cuenta que cerca a esta formación hay bastante corrales. Quizás sea de los pre-incas, sus corrales, o habrá casas en esta cima como circulares de piedra y de barrito. Los pueblos o casas de los pre-incas. Quizás sea de los Xauxas que abarcaron todo este territorio. Así que vamos a subir cerca a este o también hacia ese sitio. Vamos a recorrer, vamos a explorar un poco alrededores de la mujer petrificada. Estamos muy cerca a la mujer petrificada. Desde este lugar se puede apreciar que esta roca es imponente, esta formación es grande. Ahorita hay mucho viento por acá, mucho viento realmente. Así que vamos a acercar a la roca y justo como les comenté, en este lugar hay corralones. Quizás sea de los incas, como les dije, estos corrales. Posible que sea para sus animales, para sus llamas, para sus vicuñas, para sus alpacas. Pero una parte nada más podemos encontrar corrales, murallas hechas de piedra, nada más. Me parece que alrededores de la mujer hay cuevas. Quizás encontremos huesos, restos óseos y vamos a acercar a la roca. He encontrado varios corrales, murallas. Este lugar no es como para chacra, corrales de terreno de siembra, no. Es para animales, para que refugien. No solo esto, mira, acá podemos ver restos de corral. Miren, hay bastante piedras apiladas, gigantes y pequeños. No solo eso, miren al frente. Ahí podemos ver varios corrales. Más arriba también hay. Y sigamos, quizás encontremos en la parte alta de este lugar más corrales. Este sería otro corralcito. Más arriba sigue corrales. Seguramente estos corrales fueron de los pre-incas. Quizás acá pues se refugiaban sus animales y también vivían en las cuevas. Justo hay una cueva por acá y vamos a explorarla. ¿Qué hay en esa cueva? Está detrás de este árbol quinoal. Por acá se puede apreciar. Está cubierto con plantas, vegetación. Ahí se puede notar una cuevita. Efectivamente, alrededores de esta roca, de esta mujer petrificada, hay bastante corrales. Uno de ellos sería, pues, miren, no solo uno, son bastante. Y le voy a mostrar, ahí están los corrales, no es que estoy exagerando. Desde la parte, le voy a mostrar, desde la parte baja, miren, hay corrales desde allá. Mira, alrededor de las rocas se encuentran más corrales. Miren, no solo, mira qué corralcitos, por acá más corralcitos. Extrañamente, en este lugar podemos encontrar más corrales. Seguramente fueron las murallas de los Xauxas, de las culturas de acá, las culturas antiguas. Y sigamos a encontrar más corrales. Mira, ahí está. Y se puede notar bastante piedras solo alrededor de esta roca gigante. Miren, ahí está corrales. Qué extraño este lugar. Pero seguramente, como les dije, solo fueron para sus animales de los pre-incas.
para sus llamas. Y hemos subido un poco para poder apreciar que sigue corrales. Ahí está, mira, corrales, bastante piedras. Para allá más corrales. Se nota claramente. Por acá veo que hay camino. Y esto seguramente pues llega a la cima. Pero lo estoy intentando subir. Y se nota que está complicadísimo. Y la gente que sube a este lugar seguramente pues escalan con, digamos, cuerdas, con equipos. Así nomás no creo. Y para ver qué hay en la cima, qué podemos encontrar en la cima de esta roca petrificada. Y he arriesgado subiendo hasta cima de esta roca para ver qué podemos encontrar. No he logrado encontrar algo aquí. Se encuentra completamente limpio. No hay basura, botella, ofrenda, no hay nada. Así que esto sería pues más o menos la cabeza de la mujer. Y un poquito más abajo estaría pues el bebé que está cargando cerca al pecho. Y más o menos los pueblos que están alrededor. Miren, ahí está Pichcapuquio o Pichcapuquio. Y las alturas del Valle del Mantaro sería todas esas montañas que ven. Allá al fondo serían otras montañas ya. Miren, desde acá se puede ver un poquito nada más de Jauja. Allá estaría Jauja, al fondo se nota una parte nada más. Y la formación rocosa o el sapo estaría más o menos aquí, donde está apuntando mi dedo. Ahí está. Luego ya iremos allá para explorar alrededor de esa roca. Traté de subir a la cabeza de la mujer petrificada, pero es complicado. Es imposible. No se puede. Quizás alguien o personas de acá habrán subido, pero como les digo, es imposible. Hay mucho viento por acá. Es posible que el viento fuerte te arrastre hacia el abismo, hacia el vacío, y es muy peligroso intentar subir a la cabeza de la mujer. Esto sería una roca gigante. No se puede, así que bajamos y exploramos un poco más alrededor de acá. Y hay cuevitas por acá, he encontrado cuevitas como refugio. Como le digo, cabeza, y donde estoy parado sería pues el bebé. Pero esta visión o se notaría desde otro lado, o sea, desde la parte baja se nota una señora con su bebé. La fecha o el mes que muchas personas suben a este lugar para ofrendar o hacer pagapo con alguna ofrenda, sea animales, sea frutas, caramelos, bebidas, entre otros. La fecha o el mes que vienen muchas personas que suben a este lugar es julio, agosto. En esos meses muchas personas desde los alrededores o lejanas vienen a este lugar para poder hacer pagapo a esta roca, a esta formación con alguna ofrenda, y así para que cumpla sus deseos de tener carro, dinero, negocio, viaje, salud. No solo esta roca es el poderoso, también podemos encontrar el sapo que está un poco más abajo, cerca al pueblo. Ahorita no he encontrado, digamos, ofrendas, no hay tanto. Sí, pero he visto botellas de lata y algunos empaques de golosinas que se encuentran alrededor de esta roca. Y el día de hoy, como vieron, en el camino no hemos encontrado personas que vienen a este lugar. Venimos al otro cerro en busca de los músicos de banda, de orquesta que están petrificados. Nos dijo que estaba en la parte de arriba del pueblo. Allá estaría pues el pueblo Pichcapuquio y al costado nada más estaría el sapo. No llegamos, bajando ya llegaremos y le voy a mostrar qué podemos encontrar en el sapo. Me parece que en esta zona estarían pues los músicos petrificados. Ahí podemos ver como palitos, rocas en forma de palito, quizás sean esos, y ya los mostraré bajando. Y más o menos así sería la vista panorámica, miren, del Valle del Mantaro. Al norte del Valle del Mantaro estaría acá pues en Jauja, y ahí está la laguna de Paca, y por ahí venimos, ahí está el pueblo de Paca. Subimos un poco, ahí está el pueblo. Por ahí esa quebrada se encuentra pues las cascadas, las cataratas, y como verán estamos casi en la cima de la montaña.
que podemos ver la ciudad de Jauja, también podemos ver la laguna de Paca, de acá podemos ver Concepción, también se puede ver Huancayo, sí, nota Huancayo de acá, pero se ve tan lejísimo. Acabamos de volar el dron, por estos lares el viento es muy fuertísimo, unos 50, 60 kilómetros por hora. Las ráfagas, muy peligro para volar en estos lugares. También ya es tarde, pero plan temprano, por acá debe ser tranquilo, no hay mucho viento. ¿Por qué? Pues está el cielo completamente despejado, por eso hay mucho viento. Pero si fuera nublado, estaría pues tranquilo, no habría mucho viento. Ahora se puede notar bien clarito, miren el Valle del Mantaro al fondo, qué maravilloso, qué gran paisaje, amigos. Y ahí está pues, se nota casi todo el Valle del Mantaro realmente. Del norte pues estaría Jauja, la ciudad, la laguna de Paca que está acá, y hacia el sur estaría pues la ciudad de Huancayo. Se puede notar también Huancayo una parte, también se puede ver de acá el Nevado Huaytapallana y la cordillera Huaytapallana también. De antes ahí está raro por esta zona, había el nube negro, pero ya pasó, pensaba que iba a llover, por eso estaba acelerando venir para acá, también subir un poco y bajar hacia el Sapo. El Sapo está cerca al pueblo. Ahí nada más, estamos casi al abismo, tenemos que grabar con mucha precaución. Ahí está el Sapo, ahí nada más, ahí está el pueblo. Bajando ya le mostraré el Sapo. Lo que le comenté de los corrales alrededor de la mujer petrificada son corrales o murallas de nuestros antepasados, de los pre-incas, de los xauxas. Es confirmado ya que he estado volando el dron por acá y he encontrado allá arriba en la cima pueblos enteros que fueron de los pre-incas, de los antiguos pobladores de acá, de los xauxas. He notado que hay varias casas en forma circular, pero algunos ya está completamente destruido. Y de acá, como se notarán también, miren, hay corralones. Seguramente estos fueron pues murallas gigante, alto, de gran grosor. Esta muralla que vemos aquí daba vuelta este pueblo que está en la cima de la montaña. Hasta ahora se puede notar la base de la muralla, que fueron varios, y daba vuelta pues, y se puede ver de acá todavía hay bastantes rocas, también algunas casas que se notan todavía su base, se puede ver de acá. Estamos cerca, pero ya no puedo subir un poco más allá por temas de la rodilla, ya que subir sí puedo, pero el problema está bajar, porque todo el peso que llevamos pues a la rodilla se amortigua, pues entonces tenemos que bajar en zigzag para no lastimar la rodilla. Si bajamos así en recta, todo el peso se va a la rodilla, así que no hemos animado a subir a esa montaña por nuestra rodilla, ya que estamos cerquitas, pero para bajar va a ser el problema de la rodilla. No estoy seguro si es que estos fueron los músicos petrificados, los músicos de banda, de orquesta petrificado. Cuidado, un par de pajaritos por acá pasaron, y como verán, parecen personas, tienen forma de palitos. Y que otra en forma de palito también, y acá había otro, pero se ha caído para abajo. Así que igual vamos a consultar a los lugareños si son estos de acá, los músicos convertidos en piedra. Parece que en este lugar había un cerro como ese de allí, una roca gigante, y se habrá ahí caído pues rayo, y por eso se ha caído, y podemos ver grietas en este lugar. Miren, rajaduras. Esta rocosa se ha hecho en varias partes, digamos tendrá 1000 pedazos o más. Miren, rocas en pedazos, ahí podemos ver restos. No solo eso, mira al frente, toda esta roca está destruida, está en pedazos, y si bajamos un poquito igual vamos a encontrar partes o pedazos de la roca. Y esta formación ya debe tener muchísimos años. Miren, ahí podemos ver más grietas, y estas son las partes de la roca gigante que se ha convertido en pedazos. Dentro de estas rocas gigantes he encontrado cueva. Esta roca, ¿cuánto debe pesar? Quizás hay huesitos dentro de esta roca. No hemos traído nuestra linterna, acá es oscuro, se nota. A ver con la luz del celular, parece que algo no se nota bien. Quizás hay huesos
No se nota bien. Tienes una linterna de lúmenes altísimos. No se nota, está bien oscuro. Hay una cueva. Así hemos llegado al Sapo de Piedra, pero al costado del Sapo de Piedra se encuentra una casa, me parece está deshabitada. Puedo ver así sus murallas, están sin puerta. Mira, hay plantas, arbustos en que han crecido al costado de esta casa. Sus murallas sería así, están llenos de espinas, miren. Y como notarán, el movimiento del eucalipto, por acá el viento es fuertísimo. Mira cómo mueven los palos o las hojas del eucalipto. Y también se escuchará cómo sopla el viento fuertísimo. Ahora sí se puede escuchar mucho mejor. Está muy fuertísimo el viento por acá. Ya comenzó a hacer frío y más o menos esto sería el Sapo. Pero para ver en figura, en forma, el Sapo tenemos que buscar un lugar exacto, un punto exacto desde donde se vea. Estamos en el punto exacto desde donde se vea la figura del Sapo. O sea, casi igual. O sea, casi idénticos. Pero realmente no es tan igual como el Sapo del sur, que se encuentra en las montañas de Huancayo. Hay otro sapo petrificado, Sapo de Piedra, sapo convertido en roca, que está en las montañas de Huancayo, en las montañas de Zapayanga. Ahí se nota idénticos, pero aquí no es tanto la figura. Pero esto sería pues el Sapo del norte, o sea, Sapo de Piedra del norte, que se encuentra en el Valle del Mantaro, o sea, al norte del Valle del Mantaro. Y esta roca es poderoso. Este Sapo de Piedra o sapo convertido en roca es poderoso. Te cumple cualquier deseo que pidas, de tener dinero, negocio, viaje, salud. Y tienes que subir, venir acá, hacer pagapo con una ofrenda hacia el Sapo. Ahorita hay mucho viento por acá, pensaba volar el dron, pero no se podrá ya. Hay mucho viento realmente, es muy peligro para volar el droncito. Mientras bajaba, la figura convertía en sapo, o sea, se aclaraba más en forma, en figura de sapo. Desde este punto se nota mejor la figura del sapo. Sí, parece casi idéntico desde este lugar. Desde la parte más arriba no se notaba, no tanto, pero de acá se nota. Miren, su orejita podemos ver todavía, su mandíbula sería, digamos, sus piernas que están en la parte más baja, y también su brazo se nota mejor desde este lugar. Y pues así sería el poderoso sapo. Poco a poco hemos descubierto su forma. Bajando, no está fácil para alguien que no puede identificarlo. Hay arbolitos al costado como que se tapa. ¿Este sapo tiene algún lugar, un punto exacto para ver la forma? Allá. De allá se mira. Sí, baja. De ese lado de adelante no se puede ver. No. Y desde ese arriba, ¿cómo se nota? Igualito que el sapo. Ajá, igualito que el sapo. Ah, sí. Y está lejos. A ver, más o menos por dónde. ¿Ese cerro que está arriba? Ajá. Ahí es el punto. Sí. Justo pasó un lugareño y he preguntado desde dónde se puede ver la figura exacta como un sapo. Y me comentó, desde ese cerro de arriba se nota. Y se ve mejor todavía. Se tendrá otra visión, otro panorama. Así que se encuentra arriba todavía, muy lejos para subir. Con esta rodilla no podemos subir. Iba a preguntarte, ¿por dónde está ¿cómo se llama el músico petrificado? Allá de frente era perfecto, no logró el relámpago, pues. Ah, Un tacto todito de un conjunto, pero todito lo logró ahí unos cuantos, y se dio la piedra. sí, ahí estaba de antes, quizás habrás visto. No. Ahí como piedras en forma, así palos, ¿no? No.
Entonces, ese fueron varios así palitos. Está bonito la arpa, el saxo, todo intacto, creo, el músico. ¿Que sabía arpa también? De todo estaba intacto. Ah, entonces lo que hay rajaduras son de rayo. Todo esto está botado todo el rayo, pero lo malogró. Ah, si la mujer con su bebé está no allá. Sí, allá está. Y el sapo está acá, ¿no? Sí, el sapo está allá. ¿Y ese sapo desde dónde se puede ver mejor? Me han comentado desde ese cerro. Desde arriba, de frente, está allá, un paseñocito arriba. Ah, desde el cerro. Así era. Sí, pues yo estaba buscando todo ese lado. Esas figuras, como el sapo, la mujer, es poderoso. Dice que cuando vienes a hacer ofrenda con algún pagapo, ofrenda a esas figuras, te cumple cualquier deseo. Hay gente que viene a hacer ofrendas. Sí, bien. Entonces te cumple deseos, de verdad. Sí. Ah, son. ¿Y con qué puedo hacer deseos? ¿Alguna ofrenda con fruta? La gente trae animales así, como fetos. Ah, con frutas, así nomás hacen ofrenda. Ah, sí, pues así me comentaron abajo, entonces he venido a ver esas figuras, pues. Ajá. Este es el sapo del norte. Porque en Huancayo hay otro sapo igualito en el cerro de Zapayanga. Ese arriba de los músicos que están petrificados más arriba, hay unos restos arqueológicos. No, donde están esos corralones. No, en ese corralón en la cima hay casitas, ¿no? Antes había... Claro, en el cerro, ajá. Hay casitas, pero los incas, de los antiguos jaujinos. Sí, de los antiguos. Y ahora están destruidos, y creo que he visto así nomás. No, yo también la verdad que yo no voy a tiempito, no sé si diré. Ah, no, ya no llegas. Ya estoy joven, yo también andaba a pasear. Y entonces cuando eres joven, esas casas ya estaban conservadas todavía, con sus paredes, con sus rocas, ¿no? Hechos de piedra y de barro nomás. Sí.